Bendito sea el nombre del Señor. Qué sublime amor tan grande nos ha dado el Señor y nos lo ha mostrado a toda la raza humana. Qué sublime amor tan grande. Es impresionante para su servidor hablar de su grandeza, de su amor, tan poderoso amor. Mucha paz tienen los que aman al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. A hoy en día, mucha paz tienen los que aman a Cristo Jesús, no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo la han pasado, amados oyentes de este es su programa, El Buen Camino de la Congregación de Jesús en la Roca? Estamos una vez más presentes con la ayuda del Señor, nos ha permitido llegar a este su programa una vez más en vivo. Y estamos para servir, como siempre, estamos para hacer lo que al Señor le agrada, hablar de su palabra sin quitarle ni ponerle, porque de esa manera es como el Señor, hermanos, nos va a levantar en aquel día, que ha prometido que Él levantará a los que lo aman. Hoy en día, una vez más, vamos a tomar este tema en vivo aquí en la radio, esperando que les sea de bendición, les sea de edificación, que es el propósito que el Señor Jesús nos ha encomendado, que hablemos de sus virtudes, que hablemos de su grandeza, que hablemos de su poder, de sus poderosos hechos, etcétera, etcétera. El tema que vamos a tratar ahora se llama ¿podrán andar dos juntos si no caminan de acuerdo? Vamos a tomar de base Amós capítulo 3, versículo 3. Libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, muy conocida esta porción porque tiene mucho de qué meditar aquí en esta porción. Por los tiempos en que estamos viviendo, las cosas se han puesto difíciles en mucha de la gente que está escuchando la palabra de Dios de una forma o de otra y se encuentra confundida. En este día se está festejando el nacimiento del Señor. Yo no quiero hablar de eso porque muchos ya lo han hecho. Solamente quiero hablar de que el Señor Jesús un día nació y a hoy en día lo que a Él le interesa, y todo el tiempo le ha interesado, no nomás en este tiempo, le ha interesado que nazca Él en su corazón. Que nazca dentro de usted un deseo ardiente de amarlo, que en un deseo fuerte de adorarlo, de servirle hasta los últimos días de su existencia que le quede en esta vida. Ese es el propósito que su servidor tiene, de invitar a la gente a que se meta a la palabra, a que se meta a escudriñar las escrituras. Todos los lemas que su servidor tenga siempre van a invitar a la gente a que se meta en el Señor, que se meta en su palabra, que se olvide de religiones, que se olvide de ocurrencias de los hombres, que se olvide de todas esas cosas que los hombres andan inventando, que se metan a la palabra, y esa es la verdadera vida eterna, porque Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ningún otro libro sobre la tierra puede dar testimonio, tanto testimonio de las cosas de Él, sino la misma Sagrada Escritura. Y en otra escritura también nos dice muy claritamente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía el Espíritu Santo, que recibirían los que en Él están creyendo. Y efectivamente Él va a cumplir lo que Él dijo. Y así es que donde quiera que se encuentren dos o tres congregados en su nombre, ahí el Señor estará, siempre y cuando esos dos o tres congregados estén con una intención como la que tenía el apóstol Pablo, una intención grande de amar a Dios y de que el Señor sea ensalzado, de que el Señor sea glorificado. Ningún hombre, ninguna mujer debe tener ensalzamiento. No se le debe dar ensalzamiento a ningún hombre, a ninguna mujer. Respeto sí, pero no ensalzamiento. El único que merece ser ensalzado es Jesús. Entonces, vamos a ver si vamos a poder caminar con esta escritura. Adelante. Capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Él. Capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos. Les pregunta, si no estuvieran de acuerdo. Fíjense bien, andarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, esa pregunta lleva mucha intención aquí. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no caminan de acuerdo? Vamos a ver esos otros versículos donde está tratando el mismo tema, y en donde quiera que usted le esté leyendo aquí de estos versículos va a decir no. ¿Andarán dos juntos si no caminan de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? La respuesta es no. ¿Dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare? La respuesta es no.
¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no hubiera atrapado algo? No. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual el Señor no haya hecho? No. Porque no hará nada el Señor. Porque no hará nada Jesús el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor Jesús en todos los tiempos, hermanos, el mismo apóstol Pablo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Moisés y todos los profetas escribieron de Cristo Jesús, porque la Biblia lo dice muy claramente. Entonces el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos y Él no va a cambiar. Lo que Él quiere siempre lo ha declarado claramente, siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que caminemos de acuerdo con Él, que estemos siempre humillados. En el versículo de Miqueas 6:8, acuérdense que allí está acumulada toda la voluntad de Dios. En ese versículo y en otros más, pero en ese está acumulada toda la voluntad de Dios. Siempre vamos a terminar en ese versículo. Por donde le quiera que le busquemos, todos los temas que tengamos, ahí terminan. Porque ahí está toda la voluntad de Dios. ¿Cuál es toda la voluntad de Dios? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide, Señor, de ti. Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. De manera que un hombre que se sabe humillar, un hombre que sabe humillarse, es aquel que va a caminar de la mano con Jesús. Si aquí sobre la tierra no se pueden caminar dos juntos, obviamente, ¿cómo se puede creer o pensar que van a caminar dos juntos y no caminan de acuerdo? Pues eso es absurdo, se sabe que no. Si una persona cree una cosa y otro cree otra, automáticamente se tienen que separar. ¿Por qué se separan? No debiera de haber divisiones, pero las hay. ¿Por qué hay divisiones? Porque no caminan de acuerdo. ¿Por qué hay tantos líderes que no están de acuerdo en lo que enseñan? Porque a cual más cree tener la razón. Ese es el grande error que hay ahorita en la actualidad. Nadie quiere someterse a otro porque quiere, como dicen dicho, quiere que su chicharrón truene nomás. Y ese es el error, hermanos. Aquí el único chicharrón que debe de tronar es el de Jesús, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice, enseña claramente. Lo que su palabra enseña claramente, eso es lo que se debe de hacer. No se le debe de dar quitando la escritura ni poniendo. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos dice allá en Corintios, 1 Corintios, que se nos encarga y en el nombre se nos encarga, hermanos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre, fíjense nomás por quién se nos está rogando. Es un ruego, ya no es como una orden, es un ruego. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Sin embargo, las hay. ¿Por qué las hay? Precisamente porque no se está hablando una misma cosa. Que estén perfectamente unidos, esa es la meta principal, ese sería lo ideal. Ya lo he dicho en otras ocasiones, sería una potencia mundial, espiritual, en si los cristianos estuvieran bien unidos. Pero ¿quién se quiere someter a quién? Si a cual más debe tener razón. Si yo me voy a adaptar a otros, pues tengo que someterme a lo que ellos creen. Pero si lo que ellos creen no va de acuerdo con la escritura, ahí es donde está el problema. Y lo mismo diría yo, ¿por qué no se vienen hacia acá? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que su servidor habla y lo que entiende y piensa. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a hacer aquí para que caminemos todos de acuerdo? Que hubiera sinceridad nomás, con que hubiera sinceridad y hubiera un corazón dispuesto y humillado delante de la presencia de Dios, caminaríamos de acuerdo. Porque yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Cuando nos metamos a la pura palabra sin quitarle ni ponerle, de ninguna manera habría contradicciones. No, Señor, no habría contradicciones si nos metiéramos a la palabra. ¿Qué es lo que su servidor hace con la poca gente que se le arrima? Llevarlos a la palabra. Y los que son oidores personalmente a su servidor saben que no miento. Todo lo que su servidor enseñe o diga o piense tiene que ir de acuerdo con la voluntad del Señor. Porque si andamos haciendo mi propia voluntad, mis propias ocurrencias y tratando de solapar mentiras, solapar pecado, hermano, ahí ya no vamos a caminar de acuerdo con el Señor. Porque el número uno, el principal motivo de caminar es caminar de la mano con Jesús. Como el mismo Señor Jesús nos lo dice aquí. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjese bien. Todo el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. ¿Cómo creen que Dios va a estarse contradiciendo solo? Si a cual más de los líderes que lideramos, poca gente o mucha gente, yo con 2 o 3 gentes que están escuchando a su servidor, ya tengo un compromiso muy grande delante de la presencia de Dios, porque le voy a dar cuenta de lo que les enseñé a esas 2 o 3 personas. Pero los que tienen miles de gentes en su cargo, hermanos, que para qué tote tienen, hermanos, porque tienen que darle cuenta de todo ese puño de gente. Sea que los engañen o sea que no les engañen, cada quien va a dar cuenta de lo que enseñaba.